está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo dilo. El Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, dilo? Para sanar, para curar, como una serie nueva, pero han sido como un pequeño collage de lo que hemos hablado del gobierno de Dios. Esta aplicación y esta serie se va a llamar La paternidad y sus etapas, ¿no? La paternidad y sus etapas va a estar muy, muy interesante. ¿Alguien sabe cuándo es el Día del Padre? No hay como tal una fecha, ¿verdad? Creo que es el último domingo ¿de qué? ¿De junio? Junio, mayo, junio. Ok, mayo, junio. ¿Sí o no? Tercer domingo de junio. De junio. Bueno, el punto es que la serie va a durar, yo creo que mayo, junio y el mes feo. Es un mes lluvioso, ¿verdad? Vamos a estar hablando de esto de la paternidad y sus etapas. Hoy se llama esta predicación La madurez de los hijos. Y vamos a tocar estas etapas del padre. Vamos a hacer hoy un pequeño como resumen y lo vamos a ir desglosando. Muy interesante, de verdad, esta serie. Híjole, los que somos padres, los que son hijos, los que pues quieren en algún momento formar una familia, les va a ayudar mucho y es muy, muy importante esta palabra que vamos a dar hoy. Oremos al Señor, hermanos, póngase de pie. Hoy faltaron muchos hermanos, pero bueno, sabemos que Dios siempre tiene el control. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por ese consolador, gracias porque nos amas, nos bendices, nos llenas siempre de tu palabra, y tu palabra es vida, es poder, es, Señor, esa añadidura que necesitamos, Señor, no solamente buscando tu reino, sino también es la añadidura que necesitamos para toda la semana. Bendecimos este tiempo, háblanos, Señor, ministranos, danos, Señor, siempre esa revelación para que podamos cada día ser mejores, no solamente hijos, sino también instrumentos en tus manos. Te damos la gloria en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús oramos, amén y amén, amén. Bien, hemos estado hablando las semanas pasadas, ¿verdad?, de la independencia de Dios, la dependencia de Dios. Y esta predicación surgió mucho porque aquí en Circuito hay un árbol muy, muy grande. Y me acordé de un versículo, un árbol muy, muy grande, usted pasa, está todo tirado. Y es muy raro ver un árbol tan grande tirado, pero nos habla de la raíz que se secó. Y Apocalipsis 22:16 dice: Jesús dijo, yo soy la raíz, ¿no? La raíz de Dios. Isaías 11:10. Ahí si lo puedes poner ahí en Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Paso mucho y con mi familia le digo, de aquí voy a agarrar una serie. Y dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz, el linaje de ¿quién? Y aunque usted no lo crea, vamos a hablar de David. Como el pastor. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, ese árbol tan grande, tan frondoso, porque hay árboles que duran años, ¿no? Está el árbol de la noche triste ahí donde lloró Hernán Cortés y todo ese rollo. Pero esos árboles, cuando no tienen una raíz y se seca, pues se caen por muy grandes, impetuosos. La verdad, usted lo ve y es un troncote como de este vuelo así. Y la raíz se secó. Entonces me llama la atención esa parte porque dice que yo soy la raíz, el linaje de David. Entonces quiero que usted vaya por favor conmigo al libro de Ruth 1:1. Y hablamos la semana pasada de cómo Dios nos da libre albedrío
Dios nunca nos va a obligar, como Dios y como Padre nunca nos va a obligar a violar la voluntad que Él mismo te dio. Como padres tenemos que aprender hasta qué punto tenemos jurisdicción sobre nuestros hijos, hasta qué punto tenemos que permitir que los hijos se den una embarradita, un guamazo. Pero vamos a ver esta parte de dónde nace esta serie. Y dice la palabra en Ruth 1:1: aconteció en los días que gobernaban los jueces, fíjense, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón se llamaba Elimelec, y de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, y quedaron así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. El Día de las Madres fue ayer, pero mire, una mujer es protectora, una mujer es amor, una madre puede ser esa parte más pegada al amor de Dios, pero una mujer siempre va a necesitar el amor del Padre, la protección. Y me llama mucho la atención que dice, en los días que gobernaban los jueces. ¿Por qué gobernaban los jueces? Porque llegó un momento donde Israel se rebeló, quiso hacer lo que se le dio la gana, empezó Dios a levantar jueces, y en ese momento había un despapalle, no había alguien que estuviera caminando en la voluntad de Dios, y hubo hambre en la tierra. Y eso es lo que pasa hoy. No solamente hay una hambre física, hay un hambre espiritual de la palabra de Dios. Hay un hambre en la cual la gente recibe la palabra y no se sacia porque no ha digerido la palabra en su corazón. Y me llama la atención que había un varón de Belén, y este varón era sacerdote, era padre, era esposo, era una autoridad, era cabeza. Y fue a morar a los campos de Moab, y no tenía nada que hacer en los campos de Moab porque él estaba en la tierra de Belén. Digan conmigo, en la tierra de Belén. Él, su mujer y sus 2 hijos. Y la tierra de Belén siempre tiene que representar para nosotros el lugar donde recibimos el alimento. Belén representa el lugar donde recibimos el pan. ¿Qué significa Belén? Su nombre significa casa de pan. Entonces, si tú estás en la casa de pan, donde estás recibiendo la palabra de Dios, y tú sales de la palabra de Dios bajo lo que tú piensas o crees por lo que está pasando allá afuera, no solamente vas a llevar a tu familia, sino a tus generaciones a un voladero. Y dice la palabra que él salió de ese lugar de pan, no solamente físico, sino espiritual, y se fue con su mujer y sus 2 hijos a morar a una tierra extranjera, una tierra donde había peligro, donde no había nada espiritual. El nombre de aquel varón se llamaba Elimelec, y dice que tenía sus 2 hijos, pero había alimento espiritual. Hoy los padres, hoy los sacerdotes, hoy los matrimonios, hoy los hijos están muriendo porque no están llevando la palabra a sus vidas, porque sus vidas no han sido llevadas al alimento, a Belén. Belén es el parteaguas, y es una de la primera etapa donde vamos a ver la paternidad en todo su apogeo. Y murió. No dice por qué murió, pero lógicamente sabemos que si no estaba recibiendo alimento espiritual, iba a tener una consecuencia. Entonces dice la palabra, y los cuales ahí quedaron sus 2 hijos, 2 varones que en algún momento decían, bueno, si papá murió porque no tuvo alimento espiritual, lo que tenemos que hacer nosotros es regresarnos a esas promesas donde muchas veces dice la palabra, algunos tienen por tardanza las promesas de Dios. Y vamos a ver que también hay veces donde Dios no te da las bendiciones en su tiempo, porque lo vamos a ver en estos meses, y es muy interesante. Y dice la palabra que ellos tomaron para sí mujeres moabitas, mujeres que no tenían por qué tomar, las tomaron. Y era algo de las tradiciones de los judíos, como Judá, que tomó a una mujer que no era parte de, la mujer Tamar, y se acuerda ahí todo el relajo que hubo.
Y dice que el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí, se quedaron 10 años. ¿Cuántos años usted ha pedido la guianza del Señor? Pero ¿cuántos años ha estado sin la palabra y la guianza de Dios? Hay gente que se va a la iglesia y no regresa y nunca regresa. Hay gente que se va y regresa con un hambre espiritual porque ya hay una consecuencia. Y estos cuates se acostumbraron a estar sin la palabra, sin el pan celestial. Y dice que ahí tomaron esas mujeres. Y al cabo de 10 años, mire cómo Dios prolongó la misericordia de estos jóvenes. Al cabo de 10 años, dice la palabra, en el 5, murieron también los dos. O sea, falta de padre, falta de autoridad. Y quedaron 3 mujeres, la esposa de este varón, ¿sí? Dice la palabra, y quedaron ahí sus mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. O sea, no había autoridad. Y la mujer dijo, bueno, yo soy una mujer que me sujeta a autoridad, soy una mujer que he aprendido a ser dirigida por mi esposo, ya no está él, ya no están mis hijos, mujeres, váyanse. Y dice que esta moabita llamada Ruth le dice, no, es que yo he entendido que estar bajo un orden es una bendición, y yo quiero que hoy tu Dios sea mi Dios. Así que yo te pido que me permitas seguir tu trayecto, que me permitas caminar hacia donde tú vas. Dice, mujer, pero es que realmente estoy en una condición muy, muy mala. De hecho, dice la palabra que dice en el 20, que ella regresó, y dice ahí en el 19, anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. O sea, fíjense, se regresaron a Belén. ¿Cuándo viene la bendición? Cuando regresas a la casa de pan, cuando regresas a la iglesia en donde está el alimento espiritual. Dice la palabra de Dios ahí, anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron nuevamente a la casa de pan, a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa. Y decían, se conmovieron, dijeron, ¿no es esta Noemí? ¿Qué le pasó? Está flaca, está marchitada. Y ella le respondió, les dijo, ya no me llame Noemí, ahora llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, hay veces que vemos que Dios no nos bendice porque el Padre no ha tomado su autoridad. Mujeres hay veces que no son bendecidas porque el esposo no ha tomado su autoridad. Al igual los hijos estaban muertos. Y dice la palabra que, ¿dónde me quedé? Sí, en el 20. Dice, yo me fui, ¿cómo se fue? Dice el 21, yo me fui llena. Nadie puede decir, recibo el alimento espiritual y me voy vacío. No, cuando tú recibes el pan celestial, la palabra de Dios, tú tienes que leerlo toda la semana. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque el Padre, porque la autoridad se salió de la casa de pan. ¿Por qué llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, Ruth, moabitas, su nuera con ella, y volvió a los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y todo el mundo sabe lo que pasó con Ruth. Ruth se dedicaba a pepenar, ella era pepenadora. Así que esa pepenadora, llegó un momento, le voy a poner rápido así la historia, donde se resume y la redime Boz, que era un familiar cercano de esta Noemí. Pero Boz, su pasado es que su mamá era una mujer que también pues no tenía muy buen testimonio. Era una mujer que pues también no tuvo una autoridad como padre, y dice la palabra de Dios que esta mujer era prostituta, era ramera. Así que su madre de este Boz era Rahab, y esta mujer se encontraba a la entrada de Jericó, donde cuando usted va a entrar a una delegación de Xochimilco, pues las trajineras. Cuando usted va a ir a lo mejor a la delegación Cuauhtémoc, que es la que pertenece al Zócalo, ¿sí? Fer, Cuauhtémoc, que es Zócalo, ¿sí? Cuando usted va a entrar a Nesa, ya sabes que es robo, ¿no? Pero mire, lo que me llama la atención, y dice la palabra ahí en Jueces 2:1, vamos a ir rápido, porque quiero que se ponga al tiro. Dice, Josué hijo de Nun,
envió desde Sittim 2 espías secretamente diciendo: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Digan conmigo: a reconocer la tierra. O sea, ¿de dónde viene el pan? El pan viene de la tierra. Entonces, la promesa que Dios le había dado a Josué es que iba a entrar a la tierra prometida. Pero para poder entrar a las promesas de Dios hay que aprender a labrar. No es todo peladito y a la boca. Entonces, manda 2 espías donde está la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Y Rahab estaba en esa tierra, pero no sabía labrarla porque el padre no sabía, no tenía la revelación espiritual, no tenía Belén, no tenía casa de pan en su corazón. Entonces le dice Josué a los hijos de Nun: quiero que vayan, ¿sí?, reconozcan la tierra donde nosotros vamos a morar, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hay hombres, charalá, charalá, charalá. Dice la palabra que entonces la Rahab le dice: miren, yo los voy a esconder, porque ustedes no solamente se ven hombres de autoridad, se ve que tienen un Dios que los ha alimentado espiritualmente durante 40 años. Y aunque estamos en una tierra donde, escúcheme bien, la mujer, amamos a las mujeres, pero la mujer nunca va a tener ese discernimiento de reconocer lo espiritual, porque Dios se lo dio al hombre. Lo vimos la semana pasada. Adán fue esa cabeza que lo que hizo la serpiente fue alejarlo. ¿Para qué? Para que por medio de una relación entre la serpiente y la mujer fueran engañados la familia, el matrimonio. Entonces Rahab le dice: yo veo que ustedes saben reconocer la tierra, aunque la tenemos aquí, no sabemos cómo tener un alimento espiritual. Yo los voy a esconder, pero quiero que me prometan algo. Nosotros necesitamos vivir bajo la autoridad de un Padre, de un Dios. Prométanme que no me van a hacer a mí nada cuando ustedes conquisten esta tierra, ni a mi familia. Y dice la palabra ahí, Josué 6:23, dice que los espías entraron y sacaron a Rahab. Pero mire, aquí estamos hablando que Rahab no era una mujer huérfana. Sacaron a Rahab, su padre como autoridad, como cabeza, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Por medio de esta mujer que anheló una tierra donde se pudiera producir un fruto espiritual, una casa de pan, por medio de ese anhelo es que esta mujer cambió su vida completamente. De ser una mujer prostituta a ser una mujer que iba a entrar en la genealogía de Jesús. Tiene a un hijo llamado Boaz y le dice: hijo, quiero que hoy como hombre, como autoridad, aprendas a tener misericordia como el Dios Altísimo, ese Padre Celestial, tuvo conmigo. Y Boaz, cuando ve a Ruth, que también era una mujer moabita, que era la que recogía espigas, dice que Boaz la redime y se casa con esta mujer. Mire qué tremendo, porque tienen a un hijo, y por medio de ese hijo tienen a otro hijo que se llamaba Isaí, y él era el padre ¿de quién? De David. Por eso nuevamente hoy vamos a tocar un tema bien importante. Te había comentado que me pusieras Apocalipsis 22:16, nuevamente pónmelo para que lo lean ahí. Y ahí yo quiero partir. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz, el que va a llevar el alimento. ¿Quién es Jesús? Es la palabra. Juan 1:12, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. Yo soy la raíz, el linaje de David. O sea que por medio de David vamos a aprender la paternidad completa en sus diferentes etapas. Y esto es muy interesante para los jóvenes y para nosotros como adultos, porque vamos a conocer muchas áreas donde nos ha fallado tomar autoridad. Y mire, podemos campechaneárnoslas por años, pero algún día como padres vamos a morirnos, y nuestros hijos, ¿qué van a hacer? Entonces Belén representa la casa de pan. Y donde está la casa de pan, siempre va a haber bendición, siempre va a haber fructificación. Siempre, si se acaba la concha, va a haber oreja. Si se acaba la oreja, va a haber ¿qué?
Lo que a usted se le antoje. Mire, Dios siempre suple todas nuestras necesidades. ¿Cuánto dicen amén por eso? Mire, yo quiero que usted ponga atención. Vaya conmigo a 1 Samuel 16:1. Ahora Dios ya no había puesto jueces. Ahora el pueblo quería un rey, un hombre de carne y hueso. Y Dios le dice: ¿qué, no soy yo su rey? Pues sí, pero no te hemos visto como tal. ¿Sabe por qué no podían ver a Dios como rey? Porque no lo habían visto como padre. Y no puedes ver a una autoridad si primeramente no genera esa paternidad en tu vida. Dice 1 Samuel 16:1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite de la unción y ven y te enviaré a Isaí. ¿De dónde era Isaí? De Belén. Isaí estaba en la casa de pan, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿De dónde Dios se va a proveer de los hijos? De aquellos que permanezcan en la palabra. Si tú no permaneces en Belén, el Señor no te va a usar, ni a ti ni a tus hijos, porque para ser usado por Dios tienes que estar en Belén. Y dice la palabra, quiero que vayas ahí a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si el rey lo sabe, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y ve a ofrecer sacrificio a Jehová. Y dice en el 3: y cuando llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. ¿Quién es el que escoge? Dios. Si hoy eres padre, es porque Dios te escogió como tal. Si tú tomas a un varón o a una mujer que Dios no haya escogido, entonces puede pasar lo que le pasó a este varón, que sus hijos murieron y él igual, porque tomaron mujeres que Dios no les había dicho. Y Dios le dice: yo lo voy a escoger, porque Saúl había sido escogido ¿por quién? Por la gente. Pero Dios le dice: pero este lo voy a escoger yo, porque va a ser un hombre conforme a mi corazón, va a ser alguien que va a llevar la paternidad. Ahora bien, dice lo siguiente: hizo pues Samuel como le había dicho Jehová en el 4, y luego que él llegó a Belén, fíjense, llegó a Belén, los ancianos salieron con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Escúcheme bien, no podemos hacer ningún sacrificio de ninguna parte si primeramente no somos apartados para Dios. Hay mucha gente que sacrifica cosas, que sacrifica y se va a la villa, pero si usted no está apartado para Dios, usted va a volver a caer. Hay gente que jura por un mes, 2 meses no volver a tomar, incluso hasta por un año. Pero esa gente que jura, termina su juramento y todo lo que no se tomó un año, después del juramento se lo toma. ¿Por qué? Porque no ha sido santificado, apartado. Entonces, de nada sirve un sacrificio si primeramente tú no eres santificado. Ahora, el punto aquí es que estaba siendo santificado y estaban siendo sacrificio Isaí, el padre, y todos sus hijos, excepto David. Yo les voy a hablar de la paternidad, y créanme que aquí esta serie que vamos a dar, tú puedes decir: yo tuve un padre muy bueno. Bueno, más a tu favor, vas a poder entender más esta serie. Pero si tú me dices: pero pastor, yo no tuve un padre, o no tuve una buena relación con un padre, aquí está David. David nos dice que no tenía una muy buena relación con su padre. Tan es así que era el menor de 8 hermanos, y el menor, hay historias que dicen que David era una canita al aire del padre, pero le voy a decir que no es cierto, porque la Biblia dice que cuando David estaba en la cueva de Adulam, dijo: te ruego que mi padre y mi madre vayan conmigo. O sea que David sí tenía pues una madre conforme a la ley de Dios. Y mire lo que dice el 6: y aconteció que cuando, fíjese, ellos vinieron, Samuel vio a Eliab. ¿Y quién era Eliab? Eliab era el primogénito. Era el primero de Isaí, era el primero de Belén. Y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. O sea, Samuel dijo: Señor, lo voy a ungir. Le dijo: espérate,
¿quién te dijo que ibas a escoger a ese? No, Saúl fue escogido por la gente, sí, y la regó. Déjame escogerlo yo. Pero Samuel, aún siendo un profeta de Dios, se dejó llevar por dos cosas. Número uno, porque era el primogénito, y la bendición siempre va a decir para el primero. Y número dos, porque los primeros 3 hijos de Isaí pertenecían a la parte militar del rey Saúl. O sea que cuando se presenta este varón, se presenta el primer hijo llamado Eliab, se presenta yo creo con la armadura del rey de Israel. Entonces imagínense, pues era imponente, era el primogénito, y se presenta le dice Samuel, este es. Y dice la palabra, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo Dios siempre lo voy a desechar. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo Jehová siempre miraré el corazón. Dios siempre va a ver a aquel que tiene Belén en su corazón, casa de pan. Papá, no veas el novio o la novia de tu hija por lo que tiene, por lo que estudia. No, pregúntate si ese joven tiene Belén en su casa. O sea, si tiene alimento espiritual, porque él va a poder proveer a su familia. Pero si no tiene alimento espiritual, puede incluso hasta durar su matrimonio 10 años y ese matrimonio puede fracasar. Y la que va a terminar alimentando a los hijos o tener una viudez espiritual va a ser la mujer. Y gloria a Dios, porque las mujeres son guerreras, son aguerridas, pero no es su función de la mujer tomar la autoridad del hombre, tomar la autoridad del padre. Y entonces dice la palabra aquí que viene esta situación donde entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco es. Dice en el 9, hizo pasar a Isaí, le dijo, tampoco a este elegido Dios. E hizo pasar a 7 hijos suyos, a todos. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces Samuel le dice, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió, ay, ¿cómo te explico? Queda el menor. A diferencia de José el soñador, que era amado por su padre Israel, no era tan querido por Isaí. ¿Qué significa esto? Que tú puedes estar en casa de pan y no digerir la parte espiritual, pero tus hijos a lo mejor están en otra parte siendo ministrados por Dios. Por eso cuando hay reunión de jóvenes, usted mande a sus hijos. Ay, pastor, bien sabe que yo casi con las cosas de Dios no me meto. Mi hijo menos, tú mándalo, porque tú no sabes si a lo mejor Dios puede levantar un pastor de tu generación. Y entonces dice la palabra que le dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos sus hijos? Respondió, queda el menor. ¿Y dónde está? Pues allá está apacentando ovejas. Dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Póngame atención. Usted pudo haber sido santificado, apartado para Dios, o a lo mejor usted es de lo que no fue apartado para Dios. Usted fue una noche de copas. Usted ni siquiera fue apartado. Usted es de la querida o del querido, o su relación con sus padres no fue la mejor, no fue santificado, ni siquiera fue sacrificado. Simplemente, a lo mejor sí, a lo mejor usted lo iban a abortar y aún así pues ya estaba muy grande, ya no lo pudieron abortar. No fue ni sacrificado ni santificado. Pero escúcheme bien, antes de que se sienten a la mesa, ¿para qué se sientan a la mesa? Para comer. El Señor dice, necesito que me traigas a David. Antes de sentarnos a recibir el pan, el alimento celestial, necesito que David esté. Así que no se preocupe si usted es hijo de un violador o si fue de Lupita D'Alessio de una noche de copas. Lo importante es que cuando el Señor lo llame, antes del alimento, antes de la mesa, Dios lo va a llamar. Y dice la palabra, y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio de hermosos ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, fíjense, lo ungió en medio de sus hermanos. Al humilde Dios lo exalta, al que se exalta Dios lo humilla. Saúl se había exaltado y Dios lo había humillado. Y David, que siempre estaba hasta allá en el cerro, todo apestoso
a borrego, ahora estaba en medio de sus hermanos viendo cómo era ungido por el profeta Samuel. Usted ha recibido mucha vergüenza, a lo mejor hasta de la familia, pero algún día Dios lo va a honrar, o ya lo honró. Y dice la palabra: úngelo porque es este. Y Samuel lo tomó en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa Belén? Casa de pan. La primera etapa de la paternidad, iglesia, es que tú, antes de impartirles a tus hijos Dios, tú tienes que recibir el alimento espiritual personal. Belén significa ese lugar a solas con Dios. David tenía 17 años, pero ¿sabe David dónde conoció a Dios? David no conoció a Dios en una sinagoga. David ni siquiera a lo mejor conoció a Dios por medio de la Torá. David conoció a Dios en el campo, ahí en la parte más arriba. Ahí fue donde David tuvo su relación con Dios, un lugar a solas con Él. Quizá en la niñez nadie te conoce, pero Dios sí. Quizá muchos jóvenes, niños decían: ¿qué seré cuando sea grande? El lugar de Belén significa que es el lugar donde estás con el Señor, nadie te conoce, pero Dios sí. Pero lo más importante es que la primera etapa de la paternidad estás bajo la autoridad del Padre. Sea bueno o sea malo, pero estás en una etapa de un crecimiento espiritual bajo esa autoridad. Y David estaba cuidando, pero en lo que cuidaba tenía dos oficios bien tremendos, que era ser pastor. Y al ser pastor tenía que cuidar las ovejas de dos fieras que se menciona en la Biblia: osos y leones. Y por otra tenía un oficio que era tocar el arpa. ¿Qué me estás diciendo, pastor? Que los hijos tienen que tener siempre dos oficios: estudiar, hacer ejercicio, o estudiar o aprender un instrumento. Mi hijo nada más estudia. No. Escúcheme bien, algo que siempre va a ser letal para los cristianos es la ociosidad. Y hoy los hijos y los padres dejan de tener alimento espiritual por la ociosidad. Porque el hijo cree que porque ya estudia ya. No. David tenía dos oficios: cuidar las ovejas y aprendía a tocar el arpa. Y entonces ahí es algo interesante, porque la adoración a Dios, ¿sí? Yo les había comentado que el arpa representaba la relación entre el cielo y la tierra. Y David estaba siendo ministrado porque en algún momento él iba a ser instrumento para ministrar. O sea, yo no puedo ministrar a alguien más si primeramente yo no conocí a Dios en Belén. Todos los jóvenes, niños, adolescentes, ustedes a lo mejor no son vistos por la sociedad. Yo veía una aplicación ahí en Facebook donde una niña de 8 años dice: busco amigos para jugar. Imagínense cuánto pedófilo hay en las redes sociales. La pregunta es: ¿dónde están los padres? Porque hoy los niños quieren ser influencer. Ya no quieren tener ¿qué quiere ser cuando sea? Quiere ser influencer. O sea, los niños ya quieren ser grandes. Se está saltando la etapa, y escúcheme bien, tienen que pasar por Belén, casa de pan, por la parte espiritual. Tienen que recibir una revelación de estar a solas con Dios. Papás, podemos inculcarles a nuestros hijos a Dios, pero en algún momento ellos tienen que buscar a Dios en dos aspectos: por las buenas, o como el hijo pródigo, por las malas. Eso es de ley. Es que siento que nadie me conoce, ni siquiera mis padres. Muchos de nosotros cuando éramos niños, ni siquiera nuestros padres tenían tiempo para pasar tiempo con nosotros. Pero mientras te conozca Dios, ya estás del otro lado. Sí me conoce Dios, pero pregunta: ¿tú conoces a Dios? Entonces, lo maravilloso es que David era un pastor, era un guerrero, era un músico, pero nadie sabía, ni siquiera sus padres, de lo que él era. Muchos de ustedes que fueron niños tenían talento para muchas cosas, para el fútbol, para las cuentas, que ni siquiera sus papás sabían. O a lo mejor tus hijos, tú los ves y tienen un talento nato,
que tú crees que es el niño sonso que lo tienes ahí pegado a la televisión todo el día. No, no, tus hijos tienen extremadamente talentos. Y me llama la atención porque lo primero que pasa a ser David después de ser ungido, digan conmigo, lo primero que hace David después de ser ungido es ser rey. No. Saúl, cuando fue ungido, a los meses fue rey. ¿Tienes novio? A los meses te embarazas, te casas, chiras pelas. David fue ungido a los 17 y fue rey hasta los 38. 20 años. 20 años. ¿Qué te quiero decir con esto? Que David fue ungido como rey, pero su primer oficio después de ser pastor fue paje de armas. ¿De quién? De Saúl. Pero para esto él tuvo que haber sido llamado por Saúl. Mire lo que dice 1 Samuel 16, 14. Mire, esta serie va a estar tremenda. 1 Samuel 16, 14. Aquí hay de dos sopas: o eres frío o eres caliente. Dice el Señor: tibio, te vomitaré. O estás con Dios en Belén recibiendo alimento espiritual, o literal, no le puedes decir, no, pues voy a la iglesia, de vez en cuando oro, más o menos, vengo a la iglesia cuando se me pega la gana. Dice la palabra en 1 Samuel 16, 14, el Espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? Pero Saúl era el rey. Sí, pero Saúl había sido desobediente. Así no es como que, Señor, no, te di chance 1, 2, 3. ¿No quisiste? Vámonos, se aparta. Pero como papá tú estás de, ay hijo, es que ya le dije la 3826 veces que no lo hago y lo sigue haciendo. Pues apártate de tus hijos. Dios como padre te está enseñando a apartarse. El hijo pródigo, cuando el padre le dice, papá, dame la herencia, le dijo, aquí está, y yo me aparto. Ni siquiera el padre dijo, pero ¿en qué te lo vas a gastar, hijo? Pero no. ¿Te quieres romper el Facebook? Rómpete el Facebook. Hay veces que tenemos que como padres apartarnos para que Dios haga algo en los hijos. Y entonces dice la palabra que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu de parte de Jehová. Cuando tú no tienes alimento espiritual, ¿qué crees? El enemigo se encarga, dice la palabra que ve barrida el corazón y la haya barrida y toma 7 espíritus peores. Y el postrero estado de la persona viene a ser peor. Y dice la palabra, diga pues nuestro Señor a tu siervo que está delante de ti, fíjense, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a su criado, búsqueme pues ahora alguno que toque bien, tráigamelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto con la mirada, no porque publicaste. La gente sabe que eres cristiano no porque ahí en tu Facebook dice amo a Dios, no, la gente va a ver tu testimonio. Y entonces dice la palabra de Dios, yo he visto ahí a un hijo de Isaí, ¿de dónde nuevamente? De Belén, que sabe tocar, pero no solamente he visto que sabe tocar, es valiente, vigoroso y es un hombre de guerra. Perdón, todo eso lo vio un criado. ¿Y el padre dónde estaba? Hermanos, la gente allá afuera conoce más a tus hijos que tú. Eso está tremendo. O sea, dice la palabra que entonces le dijeron, es un hombre de guerra, es valiente, vigoroso. Pero mire, ese pastorcito que estaba hasta allá, dice, es prudente en sus palabras. Y hermoso, dice, hermoso, y Jehová está con él. ¿Por qué estaba Jehová con él? Porque estaba en Belén, en casa de pan. Y Saúl envió mensajero. Fíjense cómo Saúl, aún siendo rey, no se saltó la autoridad, no le dijo vayan con su mamá, no, escúcheme, la paternidad es el padre, el hombre.
vayan, pero el papá ni lo quiere, su mamá es como la que es más... No, a mí no me interesa. Dios puso un orden, vayan con el padre y pídanle permiso que venga para que me toque. Y tomó, dice la palabra, y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y mire lo que dice el 20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Esto es algo interesante, hermanos. Hermanos, nada de lo que tú hagas va a hacer que tus hijos sean reconocidos allá afuera. Solamente Dios va a hacer que ellos puedan ser reconocidos por el mundo. Nada. Yo recuerdo que mamá me decía, yo le decía: mamá, ¿por qué en la escuela de paga pues nos dejan más tarea que en la de gobierno? Porque en la escuela de paga están los mejores. No, el que es perico donde quiera es verde. Hay jóvenes que no tienen para una colegiatura, no tienen para libros, pero cuando quieren estudiar, hasta la universidad llegan. Y aquel que le das carrera, inglés y francés, cuando dice no quiero estudiar, por más que le quieras meter las matemáticas, no le va a entrar en el 3.1416 por la oreja. ¿Sí me estás siguiendo? Pero tenemos una idea de pensar que lo que vamos a llevar a nuestro hijo con el rey, pero como mi hijo es medio jovencito, hay que llevarlo con pan, a ver, con inglés, con francés, con músculo, que enseñe muchacho para que sepan que es mi hijo, que es Valdivia, que es Campos, que es Pérez. ¿Sí me está siguiendo? Tu apellido no lo puedo mencionar. De ti, morenazo. Pero mire, tomó Isaí un asno cargado de pan, vino, cabritos, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo, ¿qué le hizo? Su paje de armas. Pregunta: ¿fue paje de armas por lo que envió el papá de David? ¿Fue por eso? ¿Fue por la recomendación? Fue por lo que David sabía hacer. ¿En dónde? En el campo. Tus hijos van a hacer lo que son donde tú no estás. Yo fui niño. Mamá venía, ya se fue. Ahí venía. ¿A quién engañaba? Me engañaba a mí mismo. Los resultados estaban en los exámenes. Así que David había sido paje no por el papá. Así que papá, por todo lo que mandes, de nada sirve, porque cuando Dios manda a tu hijo, es porque tu hijo ya conoció en Belén la presencia de Dios. Pero tú tienes que enseñarle a tu hijo a conocer a Dios. A ver, vamos a leer la Biblia. No, en algún momento tu hijo tiene que tener la necesidad de buscar a Dios. ¿Y sabe cómo viene la necesidad? Por la prueba. Pero si tu hijo no sabe ni lo que es la prueba, ay, es que mi hijo no quiero que le pase nada, ay, mi bebé, así menos va a querer conocer a Dios. La mayoría de los cristianos conocemos a Dios en la prueba. ¿Sí me estás siguiendo? Dale una ofrenda de palmas al Señor, gloria a Dios. ¿Qué significa ser paje de armas? Llevar y guardar las armas de su Señor. Ser preparado para la batalla, cómo poner la armadura y darle mantenimiento. Iglesia, eso es algo que tú no le puedes enseñar a tu hijo. ¿Usted ha visto por qué le das consejos y consejos a tus hijos y no hacen caso? Pero la vecina le da un consejo y siguió más el consejo de la vecina. ¿Por qué son tan brutos los hijos? Aquí está. Él se convirtió en paje de armas, o sea, él era guerrero, sabía pelear a mano limpia, con onda bruta al oso y al león. Pero en algún momento iba a ser guerrero. Saúl tenía que enseñarle cómo sacar la espada, cómo ondearla, cómo manejarla, cómo ponerse un casco, cómo ponerse un yelmo. Entonces el paje llevaba y guardaba las armaduras. ¿Y esto para qué es? Bueno, es cuchillo, arma corta, para cuerpo a cuerpo. Espada, arma larga, distancia, flecha.
preparado para la batalla. ¿Dónde fue David preparado para la batalla? Con Saúl. Y llegó tanto Saúl a amar a David que le decía Saúl: hijo mío, aunque en algún momento Saúl lo quiso matar. Jóvenes, va para ustedes. Nada ni nadie va a poder amarlos como sus padres. Nadie. Pero es que mi tía me dijo, y es que mi abuela, tu abuela es consentidora. Pero nadie te va a amar. Y le hizo su paje de armas. Entonces, ¿qué significa esto? Dejó de ser pastor para ser paje de armas. Fíjense, Isaí ni sabía que era guerrero, ni sabía que era músico, ni sabía que era Isaí se quedó como el pastor de ovejas. Pero llegó un momento en el cual, aunque Saúl le enseñaba cómo manejar el arma, para Saúl representa el mundo. Para Saúl siempre vamos a ser minoría. ¿Cómo veía Saúl a David? Como un muchacho. Mire lo que dice ahí. Yo estoy tratando de mediar la palabra para que usted pueda recibir esta parte. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Dice 1 Samuel 17. Eh, 33. Fíjense, aunque era el paje de armas de Saúl, David, mire cómo lo veía. Dice ahí en el 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres ¿qué? Tú eres muchacho. ¿Y qué le habían dicho que era David? Era un hombre valiente, era un guerrero. Pero para Saúl, porque era un hombre grande, lo veía como muchacho. Tú eres un muchacho. Y Goliat es un hombre de guerra. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Hay veces que decimos: no, hijo, mira, es que ¿cómo te explico? Hijo, mira, te voy a hacer entrar en razón. Fulanito sabe inglés, sabe francés, está en el TEC de Monterrey. Mi hijo, pues sí sé que me sacaste 9.8 en la prepa, pero ¿cómo te explico? Tú eres muchacho. Él desde pequeñito ya aprendió a hablar inglés a los 5 años. Mi hijo, está mencito, mi hijo. Mejor búsquese otra cosa. Más, búsquese otra novia. Yo me acuerdo que mi papá, cuando le presenté a mi esposa pues, siempre ha sido muy como elegante para vestir. Entonces la presenta a mi papá y me dice: oye, muy nice tu novia, ¿no? Agárrate una a tu nivel. Digo: ¿cómo a mi nivel? Pues sí, una más. Y yo me la imaginé una trenzuda o una con rebote, no sé. Pero hay veces que los papás vemos en minoría a los hijos. Y Saúl lo veía y le decía: es que, pues, mira, yo sé que tú eres guerrero, pero él es muchacho. Él es desde juventud, él ha peleado. Espérame, David ha peleado con oso y con león. Y lo más importante, que Dios está con él. No me está escuchando, ¿verdad? Lo más importante es que Dios está con él. Si Dios está con sus hijos, aún sus hijos en Quick Learning, en 3 meses o habla. ¿Sí me está siguiendo? Es que usted no tiene por qué limitar el poder. Hay veces que nosotros como padres limitamos el poder de Dios por nuestros hijos. Hermano, de verdad, o sea, usted quiero que la entienda. Es que no es el lugar, no es la clase social. La diferencia es: ¿estás creciendo en Belén? ¿Estás creciendo en la casa de pan? Mire, yo quiero irme a algo más interesante. Y yo quiero terminar con esto porque tenemos semanas muy interesantes. Dice la palabra que Saúl le pone la armadura a David. ¿Me puedes traer la taza de baño que está allá afuera? La quise ocupar hoy para la predicación. O sea, el Espíritu Santo me habló la semana y dije: Padre, gloria a Dios. ¿Dónde íbamos a sacar una taza de baño? Dice la Biblia,
Dice en el 1 Samuel 17:36. Dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. ¿No? Dice en el 38: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Mire, esta parte yo le compartí a los jóvenes, que es como cuando el mundo te quiere poner su armadura. David no necesitaba poner armadura, él con una resortera se chutaba a Goliat. Me la pones acá, mire, acá me la pones. Sí. Entonces, mire, póngame atención, eso es bien interesante, porque lo primero que pensamos es que Saúl pues quería cubrir a David para que no le hiciera daño a Goliat. Error. Saúl era malicioso. Jóvenes, el mundo te dice cosas que por dentro trae malicia. ¿Me puedes poner las fotos? Las dos últimas que te puse, Santiago. ¿Sí? Mire, en la época de los reyes tenían que ir a la guerra. Todos los reyes tenían que ir a la guerra. Pero el rey se reconocía por algo importante, por un estandarte. Digan conmigo, estandarte. O sea, había como legiones de soldados, ¿no? Los Chuck Norris, los Power Punch, los Power Rangers. Y hasta atrás estaba el rey con un estandarte donde ahí decía: Saúl, rey de Israel. ¿Sale? Entonces, todos los reyes eran reconocidos. Fíjense, Saúl vistió a David por dos razones: para que David pareciera el rey de Israel. Total, si lo mataba a Goliat, pues ya no iban a perseguir a Saúl. Pero si David mataba a Goliat, ¿quién cree que lo mató? Pues el rey de Israel. Entonces, el rey no era nada menso. ¿Puedes ponerme la imagen? ¿Alguien llegó a ver la película de Gladiador? Marco Aurelio, cuando manda a Máximo, Neridio, 14º, 5º, 6º y 9º, está el rey con un estandarte que significaba que era el rey. Tú le pegabas al rey, tirabas todo el ejército. Entonces Saúl le dice a David: quiero que vaya. No, esa no, papá, esa no, cálmate. Párale, páusale, por eso te las mandé. Pues no, las últimas, no, con lo que estaba predicando. No, ni es esa, ahí donde está el rey. No, está el rey con su estandarte, esa no. Ya te fuiste fuera de ahí. Así estaban los reyes y tenían una bandera al lado donde decía: mira, ahí está el rey. Ponme la otra donde está como una sombra del rey ahí con el caballo. Esa. Así. Era el rey y estaban sus dos estandartes ahí. La gente sabía que era el rey. Entonces Saúl, nada sonso, dijo: si matan a David, ya no van a estar persiguiendo. ¿Qué es lo que quiere el mundo hacer con tus hijos? Que los maten para que el mundo siga creciendo. Pero si tu hijo llega a conquistar el mundo como Pinky Cerebro, el crédito se lo va a querer llevar el mundo. Ahora bien, yo les voy a decir una cosa, y lo voy a aprovechar porque sé que esta taza ya se va a la basura. Pero llegó un momento que ese amor que le tenía Saúl a David se convirtió donde lo buscó para matarlo en la cueva de Adulam. Y en la cueva de Adulam es otra parte de la paternidad. En la cueva de Adulam significan las pruebas. ¿Para qué sirven las pruebas? Para aprender a honrar. ¿Sabes cómo te honran tus hijos? Cuando saben lo que es comerse un huevito sin tener dinero en la bolsa. ¡Ay, otra vez huevo! ¡Ay, otra vez huevo! Pero cuando te casas, está lejos, dice uno: ¡ay, es que sabe el huevo diferente! Entonces, en la cueva de Adulam, ahí se aprende a honrar. Y ahí es donde David aprendió a honrar a Saúl. Porque dice que cuando lo iba a matar, no lo mató. Ahora bien, te di una versión de la Biblia. Quiero que vaya por favor conmigo. Póngalo ahí. Antes de que me la pongas, la versión.
Vaya conmigo a 1 Samuel 24:1. Antes de que me pongas la versión, quiero que lo lea usted en su Reina Valera. Porque cuando yo vi esta versión dije, chido, ¿cómo? Está mal, está rara, porque es la nueva traducción viviente. Mire lo que dice 1 Samuel 24:1 en Reina Valera. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras del monte. Y cuando llegó un redil de las ovejas del camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Cuando dice que Saúl entró a cubrir sus pies, dije, pues sí, es que es en la parte alta, hace frío. Saúl era un hombre que tenía riumas en los pies y por eso se cubrió los pies. No. Ahora sí, ponme la otra versión. La versión que te puse en la imagen, ¿es esa? La que te puse en la imagen. La única, Esta 1 Samuel 24 te la di una versión. Ahí está. Nueva versión internacional. Fíjense lo que dice, Por el camino llegó un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí Saúl para hacer sus ¿qué? Sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. ¿Sabe qué traía la gente? ¿Sabe qué traían los reyes en el Antiguo Testamento? Túnicas. Entonces las túnicas les llegaba aquí. Y dice que cuando él se tapó los pies, ¿para qué era? Para hacer sus necesidades. Y aquí lo agarró David como el tigre de Santa Julia. Aquí lo agarró. Mire, esto que te agarren así es indigno. Saúl había indignado a David. El mundo quiere indignarte, pero si tus hijos están en Belén, así van a agarrar al mundo, cajeteando. ¿Sí me estás siguiendo? Así es como Dios prepara a sus hijos. Porque aunque tuvo la oportunidad, imagínense, David iba a matar a Saúl aquí así. No sale. Pero aún David no atentó contra el ungido de Dios. Porque ¿sabe dónde aprendió eso David? En la cueva de Adulam. La honra. ¿Sabe por qué los hijos, cuando nosotros como padres la cajeteamos, sabe por qué los hijos nos quieren matar? Porque no han aprendido honra. Eso es lo peor de todo. ¿Sabes por qué? Porque tú has evitado que tu hijo vaya a Adulam, donde están los afligidos endeudados. Porque muchos hemos estado como padres que la hemos regado, la hemos cajeteado. Y si los hijos nos ven acá, mira papá, la estás regando. No, papá, ya te apestaste todo. Aquí los hijos nos hacen trizas. Y David no puso la mano contra el ungido, porque aprendió a recibir honra. Pero antes había recibido alimento espiritual en Belén. Entonces, aquí nuestros hijos nos dan con todo. Yo quiero que entienda eso, iglesia. Por eso hoy el hijo se vuelve irreverente. Jamás en tu vida yo he escuchado de nuestra generación que le hayamos puesto un dedo al papá. Oye, es normal. Mira, están allá afuera. ¿Quién es la vez? No, mamá, hija, se están rompiendo el Facebook. Normal. Y ya después la mamá como si nada, y la hija de, ay mamá, me pasé, ¿verdad? Te rompí la... ¿Sí me explicó? Porque es normal. Porque la paternidad no ha sido parte. Y escúchenme bien, perdónenme lo que os voy a decir, pero las mamás, las esposas no han enseñado a los hijos a honrar al padre. Ah, cállate, siempre se... Y los hijos ven, mi papá está remenso. Pastor, es que mi esposo sí, tus broncas con tu esposo son aparte, pero jamás permitas que tus hijos deshonren a tu esposo
por lo que ven en ti. Ellos nunca te van a decir, mamá, pues yo lo deshonro porque... No. Yo me acuerdo bien, mi mamá se la pasaba queja y queja a mi papá. Llegó un momento que a mi papá lo vi menos. Y no es que le eche la culpa a mi mamá, porque yo aprendí a prestar oídos. Hasta que un momento le dije, mamá, pues sí soy pastor, pero acuérdate que también soy tu hijo. Y todo lo que me dice de mi papá también lo siento y me da coraje y me enoja. Y cuando ves a papá ahí, pues luego te lo quieres chutar. ¿Por qué? Porque no hemos pasado la prueba, estar en la cueva para aprender a honrar a los padres. ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? O sea, esto, mire, vamos a empezar a desmenuzar esta parte, pero esto va a estar interesante porque nos va a hablar, nos va a dar el Señor una rastriza como matrimonios, como padres, como hijos. Pero eso está interesante porque hoy lo que está afectando en las familias es la paternidad. La falta de un padre está afectando a toda la humanidad. La gente se emociona, es que ya tenemos papa. Tú tendrás papa, pero yo tengo un Dios vivo. Así que póngase de pie. Yo quiero antes de resumir algo. El mundo te va a querer ver como Saúl, o muerto o victorioso. Te va a querer poner armaduras que no te corresponden. Ay, es que mira, mi vecina, el Facebook me quiere abrigar. A mí, por tantos likes, Facebook me va a pagar lo que mi papá no me puede dar en la semana. Usted tiene que tener cuidado, iglesia. Vamos a ver en la segunda paternidad cuando nuestros hijos ya van a enfrentarse a los gigantes. Porque preparamos a nuestros hijos para enfrentar gigantes como Goliat. Pero no vayas a mandar a tu hijo con Goliat si no ha conocido a Dios en un lugar a solas. Si no ha conocido a Dios, tu hijo no tiene que ser conocido por nadie, solamente por el Señor, bajo la autoridad del Padre. Y yo quiero que en esta hora tú entiendas esa parte, ¿sí? Para matar a los gigantes, tú ya tienes que aprender a matar los osos y los leones. Y esos osos y leones son los que a muchos jóvenes, pornografía, promiscuidad, adicciones, cigarro, droga. Si tú no vences eso ahorita, joven, no esperes que el día de mañana tengas una esposa y tengas hijos, vayas a vencer a los Goliaths que vienen delante, porque ahí vas a estar frito. Por eso muchos dicen, no, pues mejor me divorcio porque esta hija está bien loca, no la aguanto. Tienes que aprender a derrotar a los leones y a los osos antes de enfrentar a los Goliaths. Esa es parte de la paternidad. El problema es que muchos de nosotros nos enseñaron a pelear con muchos Goliaths, a derribar esos gigantes, pero el problema es que nadie nos enseñó a cómo matar un oso, cómo matar un león. Y tan es así que David dice que lo agarraba así de la quijada y lo abría. ¿Y sabe dónde estaba el papá Isaí? Ni en cuenta. Y le voy a enseñar la próxima semana, cuando David mata a Goliat, dice Saúl, oye, ¿este es hijo de quién? Pues te acaba de mandar una ofrenda grande y te lo mandó Isaí. Nada de lo que le inviertas a tus hijos, hagas con ellos, les compres carro, casa, nada va a hacer la diferencia si no tienen a Dios en su vida, si no tienen al Padre en su vida. Es que el día que yo me muera, pastor, ¿qué va a ser mi hijo? ¿Qué va a ser mi hija? Pues se va a morir igual que tú, porque no le has enseñado a depender de parte de Dios. Es que duele ver a los hijos ser independientes, sí, pero la independencia se hace primero bajo la autoridad del Padre. David fue un gran hombre, un músico, un guerrero, pero bajo la autoridad de su padre. Entonces no te quieras saltar las trabas, joven, jovencita, si ni siquiera has aprendido a vencer al león y al oso. Así que vamos a orar en esta hora. ¿Me puedes